Asegúrate que se te escucha desde el principio. Se me escucha desde el principio, Javi, ya estamos en el aire. Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo programa, por así decirlo, de FISAC Televisión, que eso está muy guay decirlo. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien todo. Muy bien, Contento de estar aquí con vosotros. de Hoy verano tenemos... ya. Sí, sí, casi. Hoy tenemos a un nuevo invitado, un amigo de la casa, Ismael Fernández, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, licenciado en Periodismo, sabe muchísimos idiomas, ahora nos va a hablar sobre ello, y estuvo trabajando durante mucho tiempo en la embajada en Ghana, que también nos hablará sobre esto. Y es cofundador, que es por lo que lo traemos aquí en parte, es cofundador de Thermohuman, que es una empresa tecnológica en la que a través del análisis de imágenes termográficas intentan prevenir lesiones. Bueno, esto nos va a hablar de él, de este proyecto en breves, ¿vale? Isma, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien hallado. Ya sabéis, y yo lo único que digo que he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Que ya, ya mencionábamos esto, pero de verdad que es un gran honor pues, estar aquí con vosotros y, vamos, encantado de poder charlar de una manera distendida y sacar todos los temas que proceda. Así que, adelante. El placer es nuestro. Sí. A mí me gustaría que empezases un poco presentándote quién eres, cuál es tu proyecto, de dónde has salido, porque Adri te conoce de toda la vida, muchos te seguimos por redes sociales, pero que te conozca un poquito la gente, ¿a qué te dedicas? Un poco en general. Bueno, pues más o menos tirando un poco del hilo que había introducido Adri, pues como casi todos los que estamos aquí, soy del chándal, ¿no? Soy, aparte de otras cosas, porque evidentemente he estudiado muchas historias, pero soy INEF y estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. Hice allí también el doctorado, pero también pues he estado, hecho... como decía Adri, me licencié en periodismo, hice un MBA suscrito a las becas del ICEX y por eso también estuve en Ghana, lo que comentaba. Pero lo principal es que precisamente de la tesis que terminé en 2019, te iba a decir 2012, sobre termografía, fue donde nace el proyecto al que hoy me dedico al 100%, que es Thermohuman, como había dicho Adri. Y básicamente, pues, con el tiempo un poco, ahora ya no, empezamos a peinar un poco canas, ¿vale? Pero aunque no fuese un plan muy establecido, más o menos el tiempo me ha puesto en una situación en la que he conseguido ser capaz de aunar dentro de mi gran pasión, que es el deporte, lo que también más me gusta, que por un lado era el emprendimiento, por otro lado era la ciencia y luego sobre todo lo que mencionábamos de la internacionalización. Y tengo la enorme suerte de poderme dedicar a ello. Así que ese soy yo, básicamente. Yo quería, Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía ya ganas de hablar contigo porque, entre otras cosas, espero sobre todo que la conversación de hoy, aparte de ser la primera que tengo contigo cara a cara, aunque sea virtualmente, pero que me permita blanquear un poco la imagen que yo mismo me hice de ti en el primer contacto que tuvimos. Porque... No sé si fue buena o mala. Si has empezado a poner mi nombre y el concepto blanquear, esto tiene... sácalo de aquí. Tómalo tú como bien quieras. Porque no sé si te acuerdas, bueno, yo el primer artículo que escribí para FISAC Plus tuve la brillante, entre comillas, idea de decirle a Adri que te lo mandara para que lo corrigieras porque era de termografía. Y es que, ¿cómo sería la cosa que ya en el cuarto comentario, de 9 comentarios que me hiciste, en el cuarto me pusiste, siento ser un tocapelota? Pues imagínate cómo serían los anteriores. Y bueno, entonces, nada, era simplemente... Pero eso, que también quería saber, a raíz de lo que has comentado, de lo que has preguntado a Pedro, ¿cuáles son los pros y los contras de la termografía a nivel general? Vale. ¿Qué le ves tú para su aplicación, ya no solo en el rendimiento, como has dicho, sino en otros campos de la salud, en las emociones que antes nos has estado comentando? ¿Cuáles son los pros y los contras que tú le ves realmente a la termografía? Lo primero de todo, Javi, yo creo que es, porque a lo mejor, pues sí, pues yo estoy a las narices de saber lo que es la termografía, vosotros también, pero cuando hablamos de termografía, muy simple, porque lo bueno de esta tecnología es eso, estamos hablando de una cámara que Acabo te de permite... enseñar en pantalla, perdona que te moleste, una imagen termográfica que puede ser complementaria a la que tú estás enseñando. Pues yo estoy mostrando simplemente una cámara que lo que te hace es permitir visualizar
en tiempo real, con una imagen en colores, la temperatura de la superficie de los objetos. Esto es lo que utilizamos nosotros y lamentablemente no es una tecnología que hayamos inventado. O sea, se lleva utilizando décadas y décadas en diferentes sectores. Como cuando me preguntan, Javi, los pros y los contras que tiene esto es, sin duda alguna, es precisamente eso, y por eso os lo he enseñado, la inmediatez para la compresión de lo que significa la tecnología. Es decir, es una cámara con la que puedes tomar una imagen o un vídeo en el que se ve la temperatura de los objetos. Es decir, es fácil, es rápida y luego una cosa inherente que no se ve pero que es verdad es que esto no es invasivo. A diferencia de otras técnicas de imagen que se utilizan sobre todo en medicina, rayos X, resonancia magnética, no es invasivo o no emite ningún tipo de radiación. Por lo tanto, te permite tener una medición objetiva de un tipo de parámetro fisiológico en tiempo real simplemente tomando una imagen. Eso es para mí el mayor puntazo de esta tecnología. ¿Cuál es el mayor, digamos, la mayor limitación? Que lo que estás midiendo es la temperatura de la piel. En la temperatura de la piel puede verse afectada por un montón de factores. Factores que dependen del entorno, factores que dependen, en este caso si trabajamos con humanos, de la persona, y factores que dependen de la cámara, ¿vale? Entonces, eso hace que durante muchos años creo que hay como una especie de lucha en la que hay veces que destacan los pros, porque evidentemente eso que hemos hablado es muy potente, tener acceso tan fácil a información fisiológica de una manera tan simple es brutal, pero por el otro lado, cuando no se hace bien, cuando no se utiliza un buen método, cuando se desconocen realmente las limitaciones, se puede llegar a malas conclusiones o directamente hacer un mal uso, que es lo que ha sucedido con la aplicación, por ejemplo, en el diagnóstico de cáncer de mama, ¿vale? Pero realmente nos encontramos ante una herramienta que es muy potente, pero que está limitada porque lo que se mide puede verse afectado por múltiples factores y que para obtener un resultado fiable, pues hay que saber utilizarlo sin que, por supuesto, pretendamos prevenir todas las lesiones, diagnosticar todas las patologías o llegar a la solución de todos los problemas simplemente con una camarita dando una foto. ¿Y por qué es interesante la temperatura? O sea, ¿por qué es interesante conocer la temperatura a nivel clínico o a nivel de seguimiento de lesiones o a nivel de rendimiento? A ver, ¿qué es eso? Que muchas veces cuando hablamos de esto que haces es interesantísimo, mira, no me van a dar ningún premio Nobel. ¿Por qué? Porque lo que hago es utilizar una tecnología que ya existe para, la principal metodología que nosotros utilizamos es la comparación entre la temperatura de las regiones derechas del cuerpo con las izquierdas. Es decir, una fórmula de algoritmos. Si es verdad que hay evidentemente, digamos, un nivel tecnológico muy potente en lo que es el procesamiento, pero la lógica que utilizamos es muy simple. Y esa lógica ni la hemos inventado nosotros. De hecho, en las presentaciones y en un montón de artículos, creo que estamos hablando de Hipócrates, hace más de 2000 años que empezó a utilizar barro húmedo aplicado sobre la piel para ver qué zonas se secaban antes que otras y por lo tanto empezó ya a relacionar regiones más calientes con estados patológicos, etc. Es decir, no es nada novedoso vincular la temperatura con el estado fisiológico y luego evidentemente la utilización de termómetro, la asociación con la fiebre. La temperatura en sí es un parámetro que está íntimamente ligado de manera histórica al estado de salud. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la termografía nos pone a disposición, como habíamos dicho, de la mano de cualquiera, con una toma de una imagen de todo el mapa térmico corporal, de un montón de información más allá de si tenemos más de 37 grados o si hay una zona que se calienta más que otra, que es precisamente, digamos, la punta de lanza de las líneas de investigación que llevamos ahora mismo. Entender un poquito más qué nos está diciendo el cuerpo desde el punto de vista de la temperatura. Y has hablado de que puede tener muchas aplicaciones. Vosotros, Thermohuman, ¿cuál es vuestro nicho ahora mismo y cuál creéis que puede llegar a ser? A ver, mucho de lesiones, pero no sé si tenéis otros campos o si es vuestro campo principal. Sí, a ver, digamos, y lo vamos a entender muy bien, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hablamos de las aplicaciones, nosotros somos un proyecto que nace en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es decir, originariamente está muy centrado en el deporte. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues siempre lo hemos visto desde el primer momento que empezamos a jugar con ello, a utilizarlo, a investigar, a obtener resultados, lo potente que veíamos, tanto desde el punto de vista más científico como desde el punto de vista más práctico, era que realmente podíamos
anticiparnos a una lesión, ¿vale? Pero si te soy sincero, la prevención de lesiones, para cualquiera que trabaje en el ámbito del alto rendimiento, se sabe perfectamente que es multifactorial, es enormemente complejo. De hecho, una de las principales cosas que se comenta es lo paradójico de que cada vez haya más tecnología, cada vez mejores las metodologías de entrenamiento y, sin embargo, no es que disminuyan las lesiones, sino que prevalecen o aumentan. Entonces, yo creo que la gran aplicación que tenemos nosotros es el seguimiento de la lesión. ¿Por qué? Porque la lesión previa desde el punto de vista de la temperatura es algo incierto. Es difícil saber cuándo has conseguido prevenir una lesión y cuándo no, porque si has intervenido no llegas a la lesión, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hay una lesión, el seguimiento de esa lesión sí que es algo que es muy cuantitativo, y lo que sí que puedes hacer es medir perfectamente en cuánto te puede ayudar el hecho de que, si, yo qué sé, para poneros un ejemplo, tengo una lesión muscular, son 21 días, realmente hasta qué punto la termografía me va a ayudar a cumplir ese objetivo, es decir, a volver a datos basales o previos a la lesión en tiempo, en momentos previos, o se nos puede alargar, por ejemplo, ¿no? Es decir, de cara, por ejemplo, en alto rendimiento a decisiones de vuelta a la competición, del conocido como return to play. Pero es que hay muchísimas más aplicaciones que nosotros como empresa no abordamos, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, Adidas, Decathlon, son empresas que la llevan utilizando muchos años para lo que es el diseño de ropa, ¿vale? Zapatillas, textiles, etcétera. Nosotros también abordamos una cuestión que es un poco sensible, pero que es muy interesante y va más allá de lo que viene siendo el deporte, que es el apoyo al diagnóstico. Es decir, ahí sí que no entramos de lleno en aplicaciones médicas, aplicaciones de salud, que es, dependiendo del tipo de lesión, hay una respuesta térmica diferente. Es decir, nosotros, como está muy denostada la termografía por lo que he comentado del cáncer de mama, a día de hoy no se utiliza, o casi no se utiliza para diagnosticar, pero su capacidad específica es muy alta para muchas patologías. ¿Por qué? Porque dependiendo del tejido que se dañe y del problema que haya, la respuesta térmica es diferente. Entonces, en patologías de difícil diagnóstico, muchas veces te puede ayudar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de crees que tienes una inflamación y resulta la termografía te muestra una región más fría. Pues a lo mejor eso te hace pensar el diagnóstico. Mira, si quieres, Isma, te pongo la presentación que nos has enviado antes, sí, en la que sale, en función de la respuesta térmica, qué tipo de tejido te sale, pues si lo quieres explicar. Pues precisamente esa imagen es buenísima porque muestra un matiz muy bueno de la termografía. Os voy a contar algo que es súper interesantísimo, y es que para que veáis un poco cómo la ciencia va avanzando, ¿no? Hasta hace muy poco nosotros éramos los primeros que siempre habíamos pensado que cuando algo se estropea, cuando algo se lesiona, cuando un tejido se rompe, se calienta, ¿vale? Bueno, pues esto no es siempre así. Es en gran parte de las lesiones y de los tejidos sucede, pues como ligamentos, meniscos, fascias, huesos, efectivamente cuando se dañan, se calientan, y eso se puede observar de una manera muy visual y cuantitativamente, pero resulta que no siempre es así. Y hay otro tipo de tejidos, como el muscular, fijaros qué interesante, o en este caso el nervioso, que cuando hay un problema de ese calado, lo que sucede es que esa región se enfría, ¿vale? Entonces, eso es lo que hice en un primer momento, sobre todo, por ejemplo, con equipos de fútbol, cuando íbamos a evaluar a jugadores lesionados con lo típico, ¿no? Rotura de isquio, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo las primeras veces que yo llegaba, echaba la foto y le decía al jugador, ¿estás lesionado, no? Sí. Y le decía, ¿te molesta la izquierda? Y me decía, no, es la derecha. Y decía, pero si la derecha está más fría, no tiene ningún sentido. Y con el tiempo acabamos confirmando y corroborando que efectivamente eso era una realidad, igual que con el nervio. Entonces, en un primer momento eso nos hizo pensar. O sea, ¿por qué se enfría? No hay una confirmación teórica. La hipótesis es que puede haber tres principales efectos. Un efecto que estaría relacionado con la mecánica, es decir, el músculo que se rompe deja mecánicamente de contraerse, por lo tanto deja de generar energía. Otra que sería vascular, es decir, por mucho que pensemos que hay un derrame, ese derrame no es dinámico, es decir, hay un derrame de sangre que se coagula y por lo tanto ahí no hay ese flujo que había antes. Y un tercer efecto, que tampoco está confirmado, pero sí es una hipótesis, sería un efecto a nivel nervioso de protección, ¿vale? Que eso también es bastante complejo,
pero nos agarramos más a la evidencia experimental, es decir, al haber analizado cientos de lesiones musculares y haber corroborado que efectivamente se enfría, y a intentar sacar una explicación fisiológica y razonable. Pero todavía no está confirmado. Es decir, si te pones a buscar respuesta térmica de lesión muscular, es que no se encuentra en la literatura científica prácticamente nada. Y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque, ya os digo, no pretendiendo que la termografía sea la herramienta diagnóstica, pero es que es tan fácil utilizarla. Es que el día de mañana, cuando el iPhone 15 tenga una cámara termográfica, sí, todo el mundo va a tener acceso a tirarse fotos, él mismo, a tirar fotos a un cliente, a un atleta, y ahora mismo prácticamente el conocimiento que tenemos sobre lo que nos puede decir una imagen térmica es muy reducido, es muy poquito desde el punto de vista de evidencia científica. Y es precisamente eso lo que nos fascina, es decir, es que el día que fijaros, os he montado antes otra cámara, pero ya hay cámaras así. Y esta cámara se mete en tu móvil y al día de mañana, ¿cuánto va a costar que esto esté metido en la propia cámara? Nada. Es decir, la tecnología está súper preparada para que se dé el salto. De hecho, ya hay algún móvil que la tiene. Y en el momento que ya no haya la barrera tecnológica, que ya no sea una cosa que cueste 10.000 euros, sino que podamos tener el móvil, lo importante y nuestro objetivo, o mi objetivo personal, entiéndase, es que cuanto más avancemos a nivel científico para entenderlo y más avancemos a nivel tecnológico para que yo tenga una app que cuando me tire la foto me diga realmente, oiga, colóquese de esta manera, estamos comparando esto y esto puede significar esto, pues mejor uso haremos. Y es un poco hacia donde vamos. Y siguiendo respondiendo a tu pregunta, a nivel de rendimiento, es decir, correlacionar la temperatura con la carga interna. Es decir, hasta qué punto la temperatura de la piel me está hablando de cómo mi músculo, de cómo mi organismo está respondiendo a un entrenamiento que fisiológicamente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y podemos seguir indagando un montón de cuestiones y de aplicaciones más que a día de hoy, ya os digo, están en pleno apogeo desde el punto de vista científico. Por ejemplo, todos estos años con la organización del Mundial de Qatar y de la problemática que existe con, en este caso, el ejercicio, la actividad física en entornos hostiles o con temperaturas muy elevadas, pues claro, se desconoce mogollón y precisamente por eso se está investigando para saber cómo se está empezando a ver que atletas que previo a la competición tienen una temperatura de la piel más baja tienen mejor rendimiento a posteriori. Eso está íntimamente ligado con la capacidad de la gestión de la energía durante una prueba, ¿no? En entornos, como hemos dicho, de altas temperaturas, por ejemplo. Pero es súper interesante y yo que sé que a vosotros os gusta muchísimo pues, exposición al frío, pues lo que hay expuesto sobre crioterapia, activación de la grasa parda, es que ahí es que te puedes aburrir. ¿Tenéis que hacer alguna tesis vosotros? Porque hay líneas hay líneas para aburrir, ¿eh? Una de las impresiones que me da es que hay muchas líneas y muchas ideas que hay que probar y que se ven tendencias, pero que ahora, centrándonos, por ejemplo, en el campo del deporte, no te digo de la medicina, cada vez se lleva más lo de basado en la evidencia y ya los entrenadores, prácticamente todos, tienen bastantes conocimientos de ciencia y quieren basar todo en los papers, a veces en exceso, puede ser, pero a todos les gusta tener su referencia científica para decir, no, es que yo evalúo la carga así. Yo creo que esto es un poco, me recuerda un poco a la variabilidad de la frecuencia cardíaca hace 10 años, que no había tantos estudios, es algo que está muy afectado por muchas variables. Y ya se decía, no, es que hay que guiar el entrenamiento en base a la variabilidad, pero tampoco había suficientes estudios para apoyarlo. ¿Hasta qué punto crees que eso es un límite, una limitación de la termografía? Que quizá muchas de las cosas que está diciendo tienen sentido, pero no hay estudios que lo apoyen o ya hay una evidencia fuerte que... Bueno, empecemos a ser polémicos, ¿no? Hemos venido a hablar de mi libro, pero el libro este no es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Probablemente, haciendo una anotación, sea el peor empresario del mundo, ¿vale? Que ya lo sepáis. Por favor, no hables. Porque no vais a sacar de mí muchas declaraciones comercialmente muy beneficiosas. ¿En qué rollo voy? Pues al final yo soy el primero que soy muy autocrítico con la termografía. Pero precisamente porque soy muy autocrítico y conozco las limitaciones, lo que más me sorprende es que hay beneficios
muy fáciles, muy evidentes, que no se utilizan. Entonces, claro, eso, por un lado, cuando me preguntas, ¿hay evidencia? Sí hay evidencia. Claro, y cada vez más. O sea, nosotros cuando empezamos hace 10 años, y ahí es por lo que digo que puedo empezar a ser polémico, nosotros trabajamos con universidades, estoy hablando en tanto que empresa, con clientes del ámbito de la investigación, del ámbito de la salud, hospitales, clínicas y sobre todo alto rendimiento. Equipos sobre todo de fútbol, pero federaciones, de atletismo, diferentes disciplinas. Cuando nosotros empezamos, que para que os hagáis una idea, el proyecto empieza en 2009, formamos la empresa en 2011 y facturamos el primer euro en 2016, o sea, meteórico, ¿eh? Durante muchos años... Me suena. Durante muchos años, cuando nosotros íbamos a presentar el trabajo, porque que ya os digo, es cuando nosotros formamos la empresa en 2011, ya he publicado varios artículos, tenemos a punto de publicarse en 2012, publico yo mi tesis, la publica Pedro, otros compañeros del laboratorio, es decir, ya hay evidencia, ya tenemos resultados no solo teóricos, sino que con equipos de fútbol y demás, ¿no? Pero aún así, a cada sitio que íbamos, lo primero que nos preguntaban era, muy bonito lo que me estás contando, ¿dónde están los papers? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es verdad que en el ámbito, bueno, estamos rodeados de como diríamos, el capitalismo, estamos rodeados de marketing, estamos rodeados de productos, metodologías, que por supuesto, para estar donde están, tienen que venderse. Pero eso no significa que, como dices tú, estén apoyados sobre evidencia. A mí me parece una trampa pensar ¿por qué? Porque a día de hoy también se ha visto perfectamente que no cualquiera, pero es relativamente fácil publicar, o sea, cualquier cosa, ¿no? Es lo que decía Mark Twain, que hay 3 tipos de mentira, la estadística y la estadística. Es decir, si sabes manipular datos, puedes llegar a decir lo que quieras, ¿no? Pero evidentemente hay que saber decirlo y cuanta más evidencia, pues más difícil es que pueda existir pues, cierto conflicto de interés o incluso datos que no sean verdaderos. ¿Qué quiero decir con eso? Que a día de hoy sí que hay evidencia. Cada vez hay más artículos, no solo publicados por nosotros, sino por diferentes grupos de investigación que no tienen conflictos de interés, ¿vale? Que sí que muestran que efectivamente hay una aplicabilidad. Y no solo en el deporte, sino en la salud. Ahora bien, es lo que tú acabas de decir. Lo primero que yo digo es, por ejemplo, en una de nuestras presentaciones, nos contamos nuestra historia, vendemos nuestra moto y yo pregunto directamente, bueno, y después de todo esto, pregunta fácil. ¿La termografía previene lesiones? Y la respuesta es categórica. No, absolutamente no. ¿Por qué? Es Porque que la ninguna tecnología creo que lo haga. O sea, ni ninguna tecnología ni ningún programa de entrenamiento, porque es muy complejo. Como tú como empresa, evidentemente, ¿tú qué dices? Que puede ayudar a prevenir, porque te facilita una información que como profesional tú puedes gestionar. Ahora, mi pregunta es, tú como profesional, lo que acabas de decir, o cualquiera de lo que nos esté escuchando, ¿vas a basar tu método de entrenamiento, de prevención, de mejora del rendimiento solo en una tecnología? Mal vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es lo que te he dicho. Yo voy a medir la temperatura de la piel, pero esa información que puede estar vinculada a la fisiología, que puede estar vinculada a la carga externa, si no tiene en cuenta pues, otros datos obvios a nivel de rendimiento como la carga externa, tanto subjetivos como objetivos, mejor si son objetivos, como por supuesto técnicas de diagnóstico en el caso de prevención, técnicas de cuantificación en el caso de, por ejemplo, biomarcadores, cuantas más tecnologías bien referenciadas utilices en tu metodología particular para llegar al objetivo de prevención, mejora del rendimiento, disminución de la recuperación, mejor. La termografía solo te va a ayudar a tener acceso de manera rápida, accesible y objetiva a una información que puede ser clave para, complementada con otras, llegar a tu objetivo en tanto que profesional. Y lo que ahí es a donde voy. ¿Existe evidencia? Sí. ¿Hay limitaciones? También. Ahora, la movida es, siendo tan fácil y cada vez más accesible, ¿por qué no se utiliza más? Y ahí, Pedro, es donde yo te digo que yo personalmente, me hablabas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo lo que digo, soy un entusiasta, no sé si se nota, ¿vale? La termografía para mí es lo mismo que el GPS hace 10 años, ¿vale? Falta más investigación, falta mucho más evidencia, evidentemente, falta mejorar pues, el software, los sistemas, pero yo estoy convencido que el día de mañana
esto va a ser una tecnología que todo el mundo va a conocer, sobre todo en el ámbito del rendimiento, y que mucha gente, pues a lo mejor tendrá una ola de moda que luego bajará, pero que permanecerá. ¿Y por qué creo que eso es así? Porque ya hay países en los que ha pasado esto. Es decir, Brasil está 5 años por delante de nosotros y de cualquier otro país en el mundo a nivel de aplicación de la termografía en alto rendimiento. Y me comentaba el otro día, con Juliano Spenetti del Fluminense me lo confirmaba. Y dice, mira, ahora mismo el 100% de los equipos de primera división tiene una cámara y el 70% o 60% me dijo de la segunda división la tiene. Otra cosa es que la sepan utilizar, que ahí es donde vamos, ¿no? Pero la tecnología ya se ha sentado, ¿vale? Por diversas razones, culturales, coyunturales, pero está ahí. ¿Por qué vamos a pensar que eso no va a ser así? Pues ahora, como te digo, nuestro esfuerzo tiene que ir vinculado a conocer más para que cuando se utilice no pase por lo que está pasando en Brasil, que es que ha sido a lo mejor en cierto punto una moda porque no se ha sabido utilizar bien, ¿no? Pero sí creo que tiene limitaciones, creo que tiene que utilizarse de manera responsable en combinación con otras tecnologías, pero no podemos despreciar los beneficios que tiene, que es a donde vamos nosotros. Y al hilo de esto tan interesante que comenta Isma, yo me pongo... no, desconozco totalmente la tecnología, desconozco totalmente vuestro papel. Entonces, te contrata un equipo y tú que llegas con tu cámara y le haces la foto y esa foto, ¿qué haces con ella? ¿Le dices, este jugador tiene mayor riesgo de lesión? ¿O cómo interpretáis o cómo comunicáis con el resto del cuerpo médico o el cuerpo técnico del equipo? Al final, ¿cuál es tu papel? O el papel de Thermohuman. Yo lo explico de una manera muy básica, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una medición con termografía, hay que entender que yo cuando veo esta foto, o cualquiera de las termográficas que veis, vosotros lo primero, lo que más impacta es que son colores llamativos y muy intuitivos, ¿no? Pero lo interesante de esta tecnología es que detrás de esa imagen hay datos y que los colores se pueden modificar, ¿vale? Es decir, yo aquí en esta mano que veis aquí, pues yo de repente toco la imagen y de repente pues puedo variar los colores, puedo cambiar la escala de manera manual fácilmente. Pero el dato de temperatura que va asociado a cada píxel es invariable. Entonces, nosotros, por un lado, lo que podemos hacer, evidentemente, es, como dices tú, yo cuando voy a realizar una evaluación, tiro una imagen y luego esa imagen puede analizarse de dos maneras. Una, cualitativamente, es decir, a ojo de buen cubero. Yo veo la imagen, pues lo que me decía mi abuela, hijo, no hace falta hacer una tesis para entender que esto está más caliente y esto está más frío, ¿no? Bueno, pues eso es realmente lo potentísimo de esta tecnología. No hace falta estudiar, no hace falta hacer una gran formación para entenderla. ¿Qué es lo que pasa? Que si no sabes que se puede manipular, si no sabes los factores de influencia, si no sabes que hay que hacer un protocolo, evidentemente pues puedes sobreestimar, infraestimar, hacer un análisis incorrecto, porque esas temperaturas, esos colores varían. Y es por eso que nosotros generamos un software y evidentemente un método para el que procesar las imágenes con unos algoritmos que es realmente lo más puntero que tenemos. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay nadie que trabaje con reconocimiento de imágenes térmicas y que a partir de ahí se reconozcan cada una de las regiones en el cuerpo y se comparen estadísticamente todos los píxeles que contiene la rodilla derecha y la rodilla izquierda para generar métricas como asimetrías, coeficientes de variación que te ayudan a entender de manera objetiva si hay una diferencia y cuál es, digamos, la severidad de esa diferencia. Entonces, Tienes en la pantalla un ejemplo, por si lo quieres comentar. Es que igual no lo ves tú. El de los pies, ¿verdad? No, el de los isquios. El de los isquios, vale. Pues ahí lo que estáis viendo son imágenes térmicas, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, la representación en avatares de las diferencias significativas. Se iluminan las regiones que están más calientes. Y eso en función de una escala que se establece en base a la literatura científica que reconoce que todo lo que está por encima de 0,3 grados centígrados de asimetría puede entenderse como un desajuste térmico, ¿vale? Podemos tener desajustes térmicos, pero a partir de ese umbral podemos considerar que no son naturales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso nos permite identificar regiones que tienen desequilibrios que pueden estar asociados a cuestiones de sobrecarga, inflamaciones o, como habíamos dicho antes también, inhibiciones, desajustes, cualquier tipo de tema que normalmente suele estar muy vinculado a la biomecánica, ¿vale? A la sobrecarga, al esfuerzo, pero también puede estar vinculado, como habíamos visto, a cuestiones vasculares,
a cuestiones incluso, como habéis comentado en algún momento, evidentemente del sistema inmune, del metabolismo, y es ahí lo potente. Con una imagen nosotros simplemente podemos poner, digamos, las banderitas, ¿no? ¿Qué regiones tienen ese desajuste? Pero cuando el cliente o la toma de datos que hacemos tiene cierta regularidad, vamos construyendo un perfil térmico individualizado en el que con esas métricas establecemos los umbrales en función del histórico de esa persona y de si nos ha reportado dolor o lesión. De tal manera que somos capaces de ajustar mucho las alarmas y saber cuándo existen esas descompensaciones o esas subidas o bajadas de temperatura por encima o por debajo de los umbrales significativos históricos. Es decir, es una herramienta potentísima para medir de manera no invasiva qué es lo que está pasando desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Cómo cada uno de los tejidos, una rodilla, un muslo, un isquio, un hombro, puede estar variando de temperatura. Siempre, siempre bajo la base de la comparación bilateral. ¿Por qué? Porque nos fundamentamos en el principio de homeostasis. Es decir, hay muchísimos factores que influyen en la temperatura de la piel, pero la mayoría de ellos lo hacen de manera simétrica. Es decir, ¿es igual hacer una foto en un sitio a 30 grados o a 15 grados? Pues obviamente no. Pero si hace 30 grados para mi hombro derecho y para mi hombro izquierdo. Claro. Si yo soy, es lo mismo es lo mismo hacer una foto a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde. No, pero tu ciclo circadiano a priori va a afectar lo mismo a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, utilizando una metodología de comparación, eliminamos el sesgo enorme de muchísimos de esos factores y nos centramos evidentemente en aquellos factores que pueden generar asimetrías. Pues, oye, si te has puesto hielo, si te duele, si has tenido una lesión, ¿vale? O si tienes ese tipo de cosas. Y con eso afinamos muchísimo. O sea, para deciros, mirad, ahora mismo nosotros, buscando lo de la evidencia, ¿no, Pedro? Nosotros tenemos un proyecto con la Liga en la que hemos estado trabajando con diversos equipos de primera y segunda división. Y uno de esos equipos nos ha dicho, mirad, vosotros contadme lo que queráis, pero vamos a hacer una investigación con nuestros jugadores, con nuestros equipos, ¿vale? En la que vamos a hacer un doble ciego, donde vosotros me vais a dar durante toda la temporada vuestras alarmas de termo, me vais a decir dónde creéis que hay algo y a final de temporada os vamos a decir dónde ha sucedido cosas, tanto lesiones como molestias, como tratamiento. Y los resultados nos han arrojado un 70% de correlación, de coincidencia. Es decir, que de cada 10 casos en los que ha pasado algo, no solo lesión, me estoy refiriendo a que un jugador no ha entrenado o a un jugador ha sido tratado, de cada 10 casos ha habido 7 en los que la termo, en el día previo o en la semana previa, ha dado una alarma en la región que se ha tratado, se ha lesionado o ha molestado. Es brutal, es brutal. En el equipo también me dijeron, ya, pero hay un 30% de casos en los que no acierta. Bueno, pues sí, es verdad, claro que no acierta, pero ¿realmente piensas que si aciertas en el 100% de los casos iba a estar aquí? No, pues claro que no. Pero para que veáis un poco por dónde va y por dónde podemos trabajar con ello. Sí, a nivel de predicción de lesiones, yo creo que nada se puede esperar que prediga perfectamente. De hecho, una editorial en el British Journal of Sport Medicine pues decía que a nivel de predicción de lesiones ahora mismo es igual de eficaz lanzar un dado que cualquiera de los test que se conocen. Que hay algunos muy famosos como el Nordic Heartstream o cualquiera de ellos. Y aunque empieza a haber estudios que dicen que sí, después sale un metaanálisis que dice no, es que sigue siendo igual de fiable que lanzar un dado. Entonces, bueno, al final lo que habrá que hacer es algoritmos que unan todo y que la termografía será una pata más de todas las variables que tiene que tener en cuenta el entrenador. Y una de las cosas que me ha gustado que has dicho es que, porque yo cuando trabajé un par de años en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de aquí, lo que veía es que los preparadores físicos y entrenadores tienen multitud de variables. Y entonces tienen cuestionario de sueño, cuestionario de wellness, GPS, como has dicho antes, variables internas, variabilidad de la frecuencia cardíaca, tensiomografía teníamos. Y ahora nos ofrecen que si queremos meter termografía. Yo como entrenador diría, ¿y qué hago con tantas variables? Absolutamente. ¿A qué le doy importancia? ¿A qué no? Si es que cuando no me salta la alarma de la termografía, me salta la alarma de la tensiomografía o me salta la alarma del sueño. ¿Qué hago con todo eso? Por eso, al final, pues me imagino que depende de vosotros y depende de una
Voy a ser un poco polémico. Primero, la primera cosa, por partes, ¿vale? La primera cosa que a mí más me sorprendió cuando empecé a trabajar con equipos de alto rendimiento, y sobre todo, bueno, siendo del fútbol, pues imaginar, sin que yo haya querido jugar en ningún... Pues claro, si vas a... Nuestro primer cliente fue el Liverpool, si luego vas con la selección, si vas con Atlético de Madrid, con no sé qué, con Houston Rockets... Lo primero que te sorprende es que tú lo primero que piensas, evidentemente, trabajando en este ámbito, es que vas a sitios top y vas a ver cómo se trabaja top. Y no. No te metas en camisas de 11 varas. No, eso es verdad, no, pero es muchas veces, sin decir nombres, lo primero que te sorprende, sin tener ni idea, porque yo soy el primer ignorante, es que cuando entras en los sitios dices, ¿y esto por qué es así? Y puede haber múltiples explicaciones. Puede ser una cuestión de incompetencia, pero también puede ser una cuestión cultural. Por ejemplo, yo que trabajo mucho en Alemania, en Alemania no he visto en un gimnasio una polea cónica ni de Blas. Los fisios no saben lo que es una EPI, ¿vale? Y eso puede ser porque los fisios no tienen competencias o porque la formación de INEF en Alemania pues no ha trabajado con poleas cónicas. Pues vale, pues ya está. Pero eso es lo primero que te sorprende. Y segundo, es que precisamente cuando empiezas a hablar de termografía, cuando empiezas a hablar con profesionales, puedes tener varios tipos de perfil, ¿no? Te encuentras con el tradicional, que lo que ha hecho, un poco a lo que acabas de decir es, yo qué sé, yo me acuerdo mucho de algún preparador físico de clubes muy potentes que me ha dicho, mira, chaval, yo llevo entrenando 20 años haciendo esto, esto y esto, y he ganado esto, esto y esto, ¿vale? Y me va bien. Pero lo que dices tú, que muchas veces, por mucho que nos esforcemos, es si te va bien haciendo gimnasia sueca, por decirte algo, no es un ejemplo real, y sigue ganando Champions, pues claro, yo entiendo que yo te venga a hablar de mi camarita y digas, chico, si es que me va bien como me va, no voy con 50 años, no voy a cambiar mi metodología. Y luego está, digamos, el otro extremo, que es el profesional joven, muy vinculado a nuevas tecnologías, muy ávido de, como dices tú, como decía Homer, ¿no? El gran problema de nuestra sociedad es la información. Demasiada información, ¿no? Pues al final es verdad, es como pollo sin cabeza, GPS, termografía, tensiomografía, wellness, no sé qué, no sé cuánto, pero al final un poco en un sitio o en otro sitio, lo que falta un poco es el criterio. Y la diferencia, el criterio me refiero al criterio experimental o un criterio metodológico, ¿no? Que el que es más viejo ha fundamentado en su experiencia y ha dicho, si esto, esto y esto me funciona, y fuera de esto hay mucho ruido y no termino de saber realmente lo que es paja de lo que es grano, ¿por qué voy a cambiar y complicarme la vida si esto me va a alterar mis dinámicas, mis rutinas y no estoy como para hacer experimentos con gaseosa? Y luego el que está debajo, el nuevo, el que está muy ávido de nuevas tecnologías, al final muchas veces pierde pie y deja de tener una constancia importantísima que es la experiencia. Es decir, como has dicho tú, tensiomografía, termografía, GPS, marcadores bioquímicos, no sé qué, ponte a trabajar con tu atleta, con tu paciente y lo más seguro es que al final te acabas encontrando con ese perfil intermedio, que es el que normalmente con el que nosotros trabajamos más a gusto, que es aquel que ha probado diferentes tecnologías y que siempre está un poco ojo a visor y que lo primero que te dice es no te compra de primeras. Te dice, yo quiero probar esto. ¿Vale? Y efectivamente, cuando va a probarlo, lo prueba con él mismo o lo prueba con algún paciente y ve la realidad de me sirve o no me sirve, es cuando dice, pues esto lo compro o lo empiezo a utilizar o no. ¿Vale? Pues mira, os pongo un ejemplo clarísimo. La aplicación de la termografía en podología, ¿vale? Que muchas veces a lo mejor está bastante alejado de lo que nosotros hacemos más en alto rendimiento. No es una cuestión clave, pero es que se ven un montón de cosas, desde papilomas, pasando por fascitis, cuestiones relacionadas con metatarsalgias, y ya pie diabético, no te quiero ni imaginar, úlceras. Entonces, al final es una cuestión de que yo a ti te puedo vender una moto, pero llega un podólogo en un día de consulta, pasa 10 pacientes y dice, es que en 5 de ellos me ha servido. Explica si quieres, Isma, este caso que te hemos puesto ahora en pantalla, por si a la gente le resulta... Es un ejemplo clarísimo también vinculado a lo que comentábamos antes, de las diferencias de respuesta fría o respuesta caliente, ¿no? Y es,
que esto está más relacionado, pues a lo mejor puede ser un poco un ámbito más médico o pues en este caso de un biomecánico, pero ahí está, ese es un caso de una atleta de alto rendimiento alemana, del centro de alto rendimiento donde colaboro, que desde enero, esta chica ha estado parada diagnosticada con una fascitis plantar, ¿vale? Entonces, la primera vez que yo la veo, lleva 2 meses parada sin entrenar. Estoy hablando de una tía que tenía, ya no creo que lo pueda conseguir, tenía que haber ido a Tokio, ¿vale? 2 meses parada porque le han diagnosticado con una fascitis y llega, como digo yo, el tonto a la cámara y simplemente tirando una foto, cuando yo le pregunto, ¿y qué te duele? Y me dice que le duele el pie, que está mucho más frío, estamos hablando de más de 2 grados de diferencia de temperatura, lo primero que te preguntas es, ¿estás segura que tienes una fascitis? ¿Vale? Entonces, hay muchas veces donde entras y donde metes el dedo es un terreno pantanoso, porque claro, tú no puedes diagnosticar, tú no eres médico, tú no eres un facultativo, pero pones en tela de juicio que realmente si hay una fascitis y se está tratando de un punto de inflamación, ya sea agudo o un poco en una fase más cronificada, eso a priori debería estar por lo menos no tan frío. ¿Vale? Eso está claro, o sea, debería estar caliente, porque eso hemos hecho también estudios comparativos y descriptivos donde las fascitis tienen aumentos de temperatura en la zona afectada, ¿no? Entonces eso te hace plantearte, bueno, ¿realmente es un problema de fascia o estamos hablando de un problema muscular en este caso o nervioso? Y acaba sucediendo que sin poder diagnosticar, precisamente eso se hace replantear la evaluación clínica y se confirma que efectivamente lo que hay es un problema de un tratamiento del nervio calcáneo inferior, que es lo que se suele llamar como el nervio de Baxter, ¿vale? Es decir, que lo que ha sucedido es que su puente, el arco plantar, al ser muy pronador, ¿de acuerdo? Lo que ha sucedido es que estructuralmente pinza un nervio que le genera una sensación de dolor muy parecida, porque es un diagnóstico diferencial, a la fascitis, pero que realmente simplemente con medir la temperatura y poner la mano en el pie ya se ve que no está más caliente, que está más frío. Y eso ha servido para que esta atleta haya podido volver simplemente con esto y que evidentemente con un tratamiento y una confirmación diagnóstica que no es fácil en estos casos, ¿vale? Pues eso a nivel de podología, ¿vale? Pero aplicado a otras muchas cosas es interesantísimo, ¿no? Es decir, cuando llegas y dices, como digo yo, ¿no? Pues decíamos, de 10 casos hay 3 donde no me está diciendo nada relevante. Pero es que muchas veces un equipo de fútbol me dice, mira, con que me soluciones una lesión, te compro 15 cámaras. Y es que es verdad. O sea, imaginaros, bueno, lamentablemente y tristemente, el atletismo pues no es muy relevante. Pero si en vez de estaros hablando de una atleta de 800 metros de la Federación Alemana, te estuviera hablando de la estrella del equipo de fútbol que genera un montón de millones, ¿cuánto cuesta tener un tío de estos o una tía parada 2 meses porque no has acertado bien en el diagnóstico, por ejemplo? Entonces, lo primero que te piensas aquí es cómo no ha habido nadie que se ha parado a hacerle una foto. Algo, ¿qué es eso? No hace falta, que no te va a ayudar a más, pero es ahí donde quiero llegar y muchas veces es donde yo me centro más, que por ejemplo, un compañero de alto rendimiento me decía eso, no me importa que la tecnología no sea tan digamos, no sea tan sensible, porque si es capaz de sacarme de un apuro en un 10% de los casos complicados que tengo, a mí ya me merece la pena, porque no va a ser la única tecnología que utilice, voy a utilizar otras tantas. Lo que hablábamos de la metodología, ¿no? Alguien que tiene experiencia, tiene construido un método personal en ciertas maneras de evaluar y simplemente dice, mira, si esto ya me ayuda en este tanto por ciento de casos y puedo asumirla, ya sea a nivel de la institución o yo personalmente como profesional, para adelante, para adelante. Y en el Return to Play, ¿qué importancia le darías, por ejemplo, porque has comentado antes que en el Return to Play, no tanto para la prevención de lesiones, pero que en el Return to Play, por ejemplo, sí puedes hacer fotos para ver cuándo se vuelve a ser simétrico, por ejemplo, para decidir la vuelta al juego? Claro. ¿Realmente podemos basar la vuelta al juego en esperar a que sea simétrico? ¿O qué importancia crees que tiene esa temperatura para poder decidir si volvemos al juego o no? Si ya conseguimos los valores de fuerza, por ejemplo, claro, simétrico, mira, nosotros, yo creo que un elemento más, pero aquí voy a dar una clave, porque sí que yo personalmente lo he visto con jugadores de la Premier, con jugadores de fútbol importantes,
en los que la clave es preguntarte ¿en qué se fundamentan las decisiones del return to play? ¿Vale? Pues muchas veces, evidentemente, se fundamentan en cuestiones clínicas, ¿vale? Cuestiones de imagen, una resonancia o una radiografía, ¿vale? En datos de carga, es decir, datos de rendimiento o funcionales, y, por supuesto, en cuestiones muy importantes competitivas, ¿vale? Por ejemplo, ayer, final de la Euroliga, un jugador de Barcelona tiene un esguince, pues chicos, le vamos a hacer lo que sea para que juegue, ¿no? Porque es importante, ¿no? Que son cuestiones ya contextuales de lo que es la sensación del jugador y el entorno. Ahora bien, la termo en esto, ¿en qué realmente aporta información? Que las cuestiones coyunturales pues, son las que son, ¿de acuerdo? Las cuestiones más y eso es importante, funcionales, muchas veces no se valoran, ¿vale? Es decir, no se valora realmente, oye, hay déficit de fuerza, realmente está haciendo lo mismo, el GPS me está dando datos iguales a lo previo, y entramos realmente en el tema pantanoso. La cuestión de imagen, es decir, el músculo se ha recuperado, el hueso ha soldado, ¿vale? Eso es una información estructural, ¿vale? Es decir, que el hueso que haya soldado o que el músculo se haya recuperado desde un punto de vista estructural no tiene que ver con su funcionalidad. Y la termo no me habla de estructura, la termo me habla de energía, en este caso de metabolismo, de fisiología. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hay una lesión es cuando hay un terremoto y un edificio se daña, ¿vale? Nosotros cuando decidimos volver a vivir en el edificio es cuando se ha apuntalado y se ha verificado que las vigas están bien. Pero si vas a vivir al edificio y no hay agua, no hay electricidad y no hay calefacción, la vida a lo mejor es un poco complicada, ¿no? Y realmente eso es lo que nosotros entendemos que es lo funcional. La termo lo que nos está hablando es de cómo, para hablar en términos energéticos, ese hueso, ese músculo, ese ligamento nos está dando, cogiendo como referencia la otra zona sana o cogiendo como referencia las asimetrías si tenemos que tenía antes de la lesión, nos está dando índices parecidos de información sobre el estado fisiológico, metabólico o de temperatura al fin y al cabo, y eso es clave. Ejemplo clarísimo, jugador selecciona bíceps femoral, isquio, resonancia perfecta, sensaciones del jugador perfecta, pero la termo nos sigue mostrando que ese isquio está frío. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Decidimos que no juegue o que juegue? No, pedimos un test funcional. Es decir, ¿qué datos me está dando de fuerza ese jugador con un test, pues un nórdico, por ejemplo? ¿Vale? Que lo podemos saber perfectamente. ¿Está el GPS dándome datos de aceleración y de punta de velocidad cercanos a los anteriores? Para adelante, porque a lo mejor la termo puede estar equivocada. Pero si no nos aseguramos bien, ¿ese músculo está realmente en condiciones de volver a competir? Porque esa información hemos visto que muchas veces es clave. ¿Por qué? Porque luego cuando el tío se ha puesto a competir y realmente ha llegado a valores normales, se ha equilibrado. Y entonces hemos dicho, hostia, que es que realmente cuando decidieron volver a entrenar estaban asumiendo un riesgo que desconocían, ¿vale? Y es por eso que sobre todo en lesiones musculares, en lesiones óseas, en lesiones ligamentosas, es potentísimo. O sea, para mí la aplicación más potente de la termografía desde el punto de vista de la competición es el seguimiento de las lesiones, porque está no voy a decir súper, pero sí hay mucha evidencia. Nosotros ya hemos publicado evoluciones de temperatura antes, durante los primeros 2 días, el primer mes y más de 2 meses, de cómo evolucionan las asimetrías en un cruzado, una lesión muscular, una lesión de ligamentos, y se puede perfectamente comparar y ver cómo con el tiempo, evidentemente, todo vuelve a tender a una simetría. Buah, qué chapa os estoy dando. No, muy interesante. Culpa nuestra que preguntamos. Tenemos varias preguntas por aquí. Javi, si quieres, Borja nos ha preguntado, Casillas79 también. Bueno, pues empezamos por orden. Javi Butragueño, que te dice que cómo se podría utilizar esta herramienta para temas relacionados con la obesidad y el exceso de peso. Mira, esto es, vuelvo otra vez con la chapa, ¿no? En un primer momento, de hecho, hemos hecho estudios y Javi lo sabe bien, en los que se ha intentado relacionar precisamente pues, la influencia de, en este caso, el tejido lipídico y la temperatura de la piel, ¿vale? Desde un punto y una perspectiva meramente descriptiva.
Y se ha confirmado que efectivamente cuanto mayor grasa tienes, menor temperatura de la piel, ¿vale? Una correlación inversa. ¿Qué es lo que hemos descubierto con el tiempo? Y es lo que a mí me parece brutal. Pues es decir, la lógica te dice que teóricamente alguien que tiene mayor sobrepeso, es decir, tiene mayor tejido adiposo, suele tener menor temperatura de la piel. Y luego, a raíz de trabajar con gente que pues eso, está más metida en el mundo de la nutrición, tiene pacientes que evidentemente tienen desajustes o disfuncionalidades desde el punto de vista metabólico, nos hemos encontrado gente que es con obesidad mórbida, es decir, que se le presuponen kilos y kilos y kilos de grasa y temperaturas cutáneas muy por encima o de un perfil más caliente que alguien que tiene un peso normal. ¿Cómo explicas eso? Inflamación crónica. Y cuestiones de inflamación crónica y cuestiones de pues estrés metabólico y cuestiones que no te puedes meter a diagnosticar, pero sí te están poniendo la alarma. Ejemplo práctico enorme, ¿vale? Imaginaros en un gimnasio o cualquier profesional que se dedique a trabajar en este caso, con personas que quieren adelgazar, ¿no? Es lo de siempre. Sabemos que en muchos casos no todos reaccionamos igual ante una misma metodología, ante un mismo entrenamiento, ante una misma dieta, ante un mismo cambio nutricional, ¿no? ¿Por qué está fundamentado muchas veces eso? Porque detrás de eso hay muchas veces una cuestión puramente patológica, metabólica, ¿no? ¿Qué significa eso? Si yo tengo a una persona que quiera, las dos personas, ¿vale? Igual fenotipo, 100 kilos, miden lo mismo, pesan lo mismo, misma edad, quiero aplicar, pues eso, un plan de entrenamiento y un plan nutricional. Y tiro una foto a uno y me aparece con las regiones, una distribución térmica que va en la lógica de donde tiene más grasa, tiene menos temperatura, y veo a otra persona en la que tiene justo la región del cuello donde está la grasa parda muy activada y regiones que son grasas que tienen puntos de calor, y tú lo primero que dices no es un diagnóstico, pero ya estás diciendo aquí hay un patrón térmico diferente que me puede estar avisando de que estamos enfrentándonos a una persona obesa pero sana y a una persona obesa pero con una disfunción metabólica. Por lo tanto, no puedo enfocar el entrenamiento o la nutrición de la misma manera. ¿Qué voy a hacer? Confirmar si realmente existe una patología. ¿Para qué? Para afrontar el trabajo que tenga que hacer con esta persona teniendo en cuenta esa información. O sea, ya partiendo de esa base, para lo que nos puede servir la termografía va muy encaminada a obtener evidencia sobre el estado físico, en este caso de salud de una persona. Interesante. También nuestro querido Max Arnedo, el padre de Adri, te dice, como has comentado un par de veces anteriormente, que el tema del cáncer de mama y toda la polémica que había habido con la termografía, pregunta, Max, ¿qué contradicciones se han encontrado entre el cáncer de mama y la termografía? En los años, la termografía se empieza a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial y es a partir de los años 50, finales de los 50-60, que empieza a utilizarse en el ámbito médico. Enseguida se empiezan a ver cosas curiosísimas, ¿vale? Pues eso, que hay puntos de calor y en muy breve se empieza a confirmar que efectivamente esos puntos de calor están relacionados con un aumento metabólico y prácticamente a renglón seguido, estamos hablando de años 60 y 70, en cuanto empieza a haber cierta evidencia, la aplicación de la termografía para el diagnóstico de cáncer de mama se vuelve absolutamente masiva, porque es cierto que se confirmó que tenía unos grados de especificidad y sensibilidad muy elevados, ¿vale? ¿Qué es lo que sucedió? Pues que durante años y años y años, la única herramienta que se utilizó para diagnosticar cáncer de mama fue la termografía, sin una segunda prueba, ¿vale? ¿Y qué problema hubo? Que en los años 70 y 80 empiezan a aparecer estudios que hablan de un muy importante porcentaje de falsos positivos. Mujeres que habían sido, en este caso, operadas, mastectomía, fundamentadas en un diagnóstico positivo por termografía erróneo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, como diríamos, el ámbito médico empieza a recoger cable, ¿vale? Y se le pone la etiqueta a la termografía de tecnología no útil y
se ve prácticamente, si no desnostada, sí marginada, pero sobre todo apartada de la primera línea de tecnologías diagnósticas. Y eso daña brutalmente su imagen. De hecho, durante muchas décadas, la cantidad de publicaciones descendió y, por supuesto, su aplicación desde el punto de vista médico hoy en día sigue estando muy marcada por aquello. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, no, claro, es lo que decíamos, no pretendamos que la termografía por sí sola te vaya a prevenir lesiones, vaya a mejorar el rendimiento de tu atleta o te vaya a diagnosticar todas las patologías. Y en este caso, con la termografía es lo mismo. ¿Por qué es útil? Porque se la puedes hacer a cualquiera. Pero si te parece algo extraño, vete a la prueba Gold Standard y confirma que hay un diagnóstico erróneo en este caso. Y ese es el gran problema que ha tenido la termografía y que sigue teniendo hoy, que es como es tan fácil e intuitiva, los profesionales, muchos de ellos, se pueden lanzar a pues, tomar decisiones solo fundamentadas en el dato termográfico. Muy bien. Y luego por aquí, por ejemplo, Casiella-79, que dice que hizo un TFG tutorizado por ti que se quedó enganchado. También dice que en la preparación física en fútbol, en cuanto al seguimiento de lesiones, le ayuda mucho para ver cuándo el jugador llega a tener una homeostasis térmica para el retorno a la competición, así como durante el proceso de recuperación de las lesiones, que le ayuda a aumentar o disminuir las cargas de entrenamiento, que sin tener datos científicos publicados, por experiencia le ha ayudado mucho. Y luego Borja, un compañero nuestro, compañero y amigo, dice que, bueno, que ha llegado tarde, que, bueno, también al hilo de lo que comentaba antes Javi Butragueño. No pasa nada, Borja, tampoco pasa nada. Que si la termografía sigue siendo válida en deportistas con altos porcentajes grasos, por ejemplo, lanzadores de peso, que hasta ahora solo estamos hablando de jugadores de fútbol que suelen estar delgados, que sí es válido en una clínica donde entrenamos con personas obesas. Sí, totalmente. A ver, es cierto que cuando hablamos de lesiones, la utilidad de la termografía, sobre todo, está muy centrada en lesiones que se den en el miembro inferior, ¿vale? O en extremidades, para entendernos bien, hombros, sobre todo que sea miembro inferior, y que suele tener más problemática a la hora de detectarse en regiones complejas como es el pubis, ¿vale? Aductores, pubis o regiones centrales, ¿vale? Partiendo de esa base, a partir de ahí, da igual la fisionomía que tengas, porque volvemos a decir lo mismo. ¿Es importante la grasa a nivel de la variación de la temperatura absoluta? Pues sí, pero si tienes un 30% de grasa corporal, a priori vas a tener el 30% en la parte derecha y en la parte izquierda. Es decir, que si yo voy buscando asimetrías, independientemente de tu grado en este caso, de porcentaje de grasa, si tú tienes, para que nos entendamos, una sobrecarga, un punto gatillo o un hombro lesionado, por las leyes de la termodinámica, aunque tenga que atravesar más capa de grasa, el foco de calor se va a ver mucho más claro que en el hombro que esté sano. Por lo tanto, se puede utilizar de la misma manera. Y ya un último comentario de Borja, dice que a día de hoy se sabe que personas con un sistema termorregulador menos eficiente tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y que existen test que consisten en enfriar manos en agua congeladas como test diagnóstico y estudiar la capacidad de vasoconstricción periférica. Efectivamente. Y os está hablando alguien que tiene síndrome de Raynaud, así que sé perfectamente de lo que hablamos. Pero sí, es verdad. Es totalmente cierto. De hecho, hay estudios chulísimos que hablan precisamente de eso. Mira, hay un estudio, que estas cosas os flipan a vosotros, un estudio hecho con soldados... Adri, prepara la infografía. Un estudio hecho con soldados noruegos que venía a analizar con termografía los problemas de congelaciones. Y lo que hicieron fue un test de estrés de frío y era súper interesante. ¿Por qué? Porque... lo que metían las manos en frío, 200 soldados, y veían cuánto tiempo tardaban en retornar a valores previos al test, ¿vale? Bueno, pues el 70% de los soldados volvía en cuestión de 5 minutos, ¿vale? Y había un 30%, había un 20% que tardaba mucho más y había un 10%, hola, estoy aquí, y seguro muchos que tengan pies y manos fríos lo recuerdan, que no recuperaban la temperatura ni para Dios, ¿vale? Entonces, eso puede estar relacionado con problemas periféricos, puede estar relacionado con problemas cardiovasculares y es tan fácil como lo típico de lo que todo el mundo se dirá, manos frías, corazón caliente, déjate de hostias. Tenemos un problema y somos muchos, o sea, estamos hablando de un 30% de la población, ¿no? Y cuestiones como la termografía te pueden permitir pues, visualizar de una manera, como habíamos dicho, cualitativa y cuantitativa, de una manera muy fácil. Qué bueno. Yo no sabía que estaba asociado a más riesgo cardiovascular. Sí, mi padre ahora en mayo sigue corriendo con guantes. O sea que tiene ese problema, vamos.
Y los hay como yo, que puedes correr con camiseta corta porque eres muy machote, pero como se te congelan las manos muy fáciles, pues vas con guantes y puedes pasar perfectamente como un perfecto subnormal, ¿vale? Pero, yo sé, pero pasa. Sí. Fíjate qué curioso. No tenía ni idea. Pues no sé si hay más preguntas del público. No, por aquí no. Por aquí no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, yo sí te quería hacer una pregunta y es en relación a cómo es la respuesta de los deportes de super élite como son la NBA, la NFL, la Liga. O sea, cómo reciben la tecnología, porque supuestamente tienen un alto poder adquisitivo, tienen bastante presupuesto a nivel médico como para poder invertir en tecnología. Sabiendo, bueno, sin saber lo que cuesta, cómo reciben este tipo de tecnología y cómo la implementan, o si no la implementan, o si os ponen muchas trabas, o si no os Adri, las ponen. vamos a ver, tú querías que yo no fuese polémico. Yo quiero que ¿Para me qué, respondas. ¿Para qué me invitáis? ¿Para qué me invitáis si sabes cómo me pongo, no? Pues, Por ejemplo, sí, los Houston Rockets, el Liverpool, el Atlético, el Madrid, toda esta gente mira, como... sí. Yo creo que es súper interesante trasladar este mensaje, ¿vale? Y va un poco a colación cuando he comentado antes lo del alto rendimiento. Y es, sobre todo hablando de fútbol, ¿vale? Pero bueno, el titular clarísimo es que si nosotros solo nos dedicásemos al alto rendimiento, no podríamos llevar a cabo este proyecto. Porque, en resumidas cuentas, para una empresa tecnológica, por muy guay que sea lo que aplicas, por mucha evidencia que tengas, el deporte de alto rendimiento es una miseria, es una ruina, ¿vale? Absolutamente. ¿Por qué? Porque, pues por mucho que os puedan contar, no es solo nuestra experiencia, ¿eh? Es una experiencia contrastada con otros compañeros, otras empresas que se dedican al alto rendimiento. Y es, por mucha pasta que haya en el sector, esa pasta, o sea, que hay un jugador que cobre X mil millones, ¿vale? No significa que ese club dedique ingentes cantidades de dinero, aunque sea enormemente contradictorio, a tecnología, a ciencia, a salud, ¿vale? Son, la mayoría de ellas, empresas que buscan un rendimiento económico y que las decisiones que toman no siempre están fundamentadas en una lógica, digamos, discursiva, ¿no? Es decir, si tienes grandes activos, cuídalos. Muchas veces eso no es del todo así, ¿no? ¿Que tenemos clientes que pagan? Sí, pero que nos hemos encontrado en un montón de ocasiones donde, abusando probablemente de su posición o simplemente por una cuestión coyuntural, pues te dicen, muy, muy interesante lo que me estás contando, pero vale, perfecto, puedes venir cuando quieras. Ah, genial, mira, te paso el presupuesto. No me has entendido, que puedes venir cuando quieras. Ya, pero es que, ¿sabes? Que tengo de vez en cuando la tendencia de que me apetece comer, o sea, que de esto debemos vivir. Ya, pero es que yo soy fulano de tal, no sé si lo has entendido bien. Es decir, deberías estar honrado que te abra la puerta porque no a todo el mundo le abro la puerta, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que dependiendo de la cultura, dependiendo del deporte, es cierto que hay sectores en los que te puedes encontrar con instituciones que no te regatean o no te juegan mal, pero que hay otras culturas, hay otros deportes donde intentar hacer negocio, y un negocio, te estoy hablando de un negocio de manera honesta, es una perdición. ¿Y a nosotros qué nos salva? Que no solo nos dedicamos al ámbito del alto rendimiento, sino que, como te he dicho, también trabajamos con clínicas o que también trabajamos con universidades y que lo hacemos de manera internacional. Por eso soy tan pesado diciéndoos que tenéis que hacer FISAC en inglés, ¿vale? Y no tenía que dejar ahí puesto. Y eso es lo que nos permite ser sostenibles y viables. Si nos dedicamos única y exclusivamente a una tecnología como la termografía, que no conoce ni Dios, a intentar ganarnos el pan, no lo conseguiríamos. Y una última pregunta, Javi, si quieres leer la de Borja. Sí, dice Borja Isma que ha mencionado que con la cámara térmica podemos medir grasa parda, pero en la zona supraclavicular está muy vascularizada y hay músculos esqueléticos que son termogénicos. Y te pregunta, ¿al medir temperatura supraclavicular estamos midiendo grasa parda o un conjunto de tejidos que se activan en respuesta al frío o al ejercicio? Estamos midiendo la temperatura de la piel. Punto. No hay medición. No. Limitaciones de la termografía. Medimos eso. De hecho, lo que hacemos es medir la radiación.
Y por una fórmula la extrapolamos y sacamos datos de temperatura en grados centígrados. Y es la temperatura de la piel. ¿Qué es lo que pasa? Que se ve directamente afectada por los tejidos, organismos, estructuras que están por debajo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros comparamos, o sea, lo que se suele hacer con la grasa parda es precisamente someter al sujeto a un estrés térmico, a un estrés de frío, para ver cómo efectivamente esa región se activa comparativamente a lo largo de un histórico de unos minutos, unos segundos, de cómo varía la temperatura. Y es ahí donde se deduce que efectivamente pues, hay una correlación entre esa temperatura supraclavicular y la activación metabólica. Pero no es una medición directa, ¿vale? En este caso es indirecta. Hay estudios, muchos en ese sentido, hay incluso revisiones sistemáticas en las que sí que se evidencia que la utilidad de la termografía para confirmar esa activación pues es perfectamente viable, aunque hay cierta controversia porque evidentemente, como hemos dicho, al final no estamos realizando una medición directa y puede haber otros factores que puedan limitar que esa medición sea 100% fidedigna, pero sí se puede utilizar y está confirmado. Okay. ¿Puedo haceros una pregunta? Sí, claro. Porque claro, esto está muy guay, pero a mí lo que me gustaría, teniendo en cuenta lo mucho que sabéis vosotros, es precisamente cómo veis vosotros, teniendo en cuenta lo que conocéis a nivel de la situación actual de la ciencia sobre la fisiología y el rendimiento, y conociendo, como conocéis muy bien, las diferentes metodologías, tecnologías, ¿cómo veis la termografía dentro de la aplicación más fisiológica relacionada al rendimiento? No tanto ahora, sino en un futuro. ¿Le veis futuro vosotros? Es curioso, me gustaría saber qué pensáis. Y no me regaléis el oído, ¿eh? No tenéis, por favor, Pedro, ya sé que vas. Si vas con el ariete, te dispara, por favor. Yo futuro sí, presente no. Yo a lo mejor arriesgaría porque tengo esa visión más científica, pero yo cuando he estado en el centro de alto rendimiento y nos ha venido gente, como pues, vamos a poner que vienes tú a ver la termografía, yo iba al cuello. Enséñame estudios longitudinales que hayan visto que asimetrías de temperatura se asocian a mayor riesgo de lesión. ¿Dónde están publicados? ¿Qué N tienen? Y si no me sabían dar eso, yo no confiaba en esa herramienta. A nivel científico, creo que es un campo en el que yo mismo me involucraría y diría, pues, le dedico 2 años porque creo que hay muchos estudios por hacer. Que a lo mejor salen con resultados negativos, pero como científico a mí eso me seguiría interesando. Es decir, como yo no vivo de la termografía, no me importa hacer estudios que la termografía. O sea, pero... que tú lo que ves sobre todo es que el futuro de la termografía tiene que estar intrínsecamente ligado a que haya más evidencia científica sobre precisamente lo que se quiere aplicar, ¿no? Por lo menos a lo mejor es solo mi visión, pero mi visión es totalmente así, que faltan estudios bien controlados, bien diseñados, experimentales, observacionales, de todo, para crear una evidencia en torno a la termografía. Y esa es mi opinión. Pero creo que tiene mucho futuro, como tú has dicho, y el ejemplo claro es que posiblemente dentro de 10 años el iPhone 15, o menos, mucho menos seguramente, ya tengamos una cámara termográfica a nuestro alcance. Entonces... Samsung y Apple tienen las patentes de hace más de 5 años, para que veáis cómo va la tecnología. O sea que... Entonces lo que nos falta yo creo que son ver para qué valen y los algoritmos para poder hacerlo sencillo pero no entiendo por qué va a valer menos que la ecografía, que la resonancia o que otras herramientas que se han utilizado mucho también en la medicina del deporte. Porque como tú dices, el daño estructural no tiene que ver con funcional y muchas veces pues, que hay alteraciones a nivel estructural que no se asocian a que no pueda volver al juego. Pues aquí yo creo que es lo mismo, es al final entenderlo y aplicarlo sabiendo las limitaciones. Pero creo que queda mucho por hacer, creo. Javi, dale. A pesar del inicio que te dije que de primera no, he de reconocer que quizá era un poco reacio al principio, también por desconocimiento, sobre todo por desconocimiento, porque más allá de lo que escribí en aquel momento y alguna cosa que tú has publicado de tu blog y demás, por ejemplo, el de cáncer de mama lo leí el otro día que lo retuiteaste, pues tampoco más allá de eso no tenía mucho conocimiento. Y es verdad que ahora escuchándote y mira, lo tenía muy claro. Digo, mañana si hablo con Adri se lo voy a decir. Digo, me ha encantado Isma por lo coherente que ha sido con el mensaje, porque lo ha dejado muy claro
y porque era lo que tú decías al principio, que a pesar de que es a lo que te dedicas y de lo que tú y tu familia coméis, no venías aquí a decir que es la panacea ni nada de eso, al contrario. Y eso a mí ya me da cierta seguridad. Y también con lo que me comentaba Pedro, pues eso, que quizá ahora es prematuro decir que se pueda aplicar o que tenga mayor recorrido, pero en el futuro estoy seguro que sí lo va a tener en base a lo que tú me has comentado, porque realmente, ya te digo, yo después de lo que tú me has dicho, contigo a la guerra. Y me creo, no, porque me he creído el mensaje, Isma, no por... Sí, pero a mí me gusta que yo personalmente puedo ser un entusiasta y puedo contaros lo que quiera, pero al final es lo que dice Pedro. Necesitas evidencia. Y al final... Bueno, yo creo que tampoco es así. O sea, es cierto que necesitamos evidencia, pero es cierto que no siempre se le exige, porque yo he estado... Bueno, no sé qué nos está viendo. Tenemos 25... Bueno, tampoco lo voy a decir, pero yo he estado en un congreso muy importante a nivel científico, escuchar que el PRP no tiene ningún tipo de evidencia, y el último médico, organizador del club, decir que lo pone con absoluta tranquilidad. Entonces, es cierto que, o sea, me extraña que hay cosas a las que se les ponga tantas trabas y hay cosas que, siendo de fácil ejecución, que no tiene por qué tener una evidencia muy clara, pero que tú las puedes tener, que las puedes implementar, las puedes utilizar y puedes jugar, que tampoco tienen o sea, no tienen un gran coste y no tienen y no son agresivas. Creo que me parece un poco absurdo, entre comillas, con los presupuestos que se gastan, no invertir un mínimo en tener una tecnología que le falta evidencia científica, pero que seguramente pueda dar mucho juego en el día a día de los jugadores, porque es muy fácil de medir. Es cierto que falta mucho, pero también es cierto que el PRP no sirve absolutamente para nada para la mayoría de las lesiones, para lo que se vende, porque se vende hasta para el pelo, y la gente lo pone en las clínicas sin ningún tipo de evidencia. Entonces, hay veces como que me chirría, y digo, es que no sé. Mira, yo me quedo con el mensaje que me habéis transmitido, que es bien, Isma, me has contado una cosa, me has convencido, pero cuando la próxima vez que nos vengas, traernos papers, ¿vale? Y si puede ser que no sean escritos por ti, ¿vale? Y es verdad, y es ahí por donde tenemos que ir. Pero mira, yo para cerrar, porque imagino que ya la gente pues, estará abandonando el barco de este tío que plasta. Pero a mí, que me molan un montón las metáforas, me gusta pensar que la termografía es al transporte lo que la bicicleta, ¿no? Que desde el punto de vista de la fisiología, o de la fisiología, o del rendimiento, de la medicina del deporte, por supuesto que hay alternativas mucho más potentes para diagnosticar, para medir de manera directa, etcétera, etcétera. Hay coches, hay aviones, hay trenes, ¿vale? Pero la bicicleta te lleva, tiene sus inconvenientes, y la clave es lo que hemos dicho. La bicicleta, la termografía, no te va a diagnosticar. O sea, no voy a ir a 100 kilómetros en 10 minutos, voy a tardar unas cuantas horas, pero me lleva. Y la movida es que a lo mejor, si somos, pues eso, si conocemos lo que es la tecnología en sí, y por lo tanto aceptamos cuáles son sus limitaciones, podremos superarnos. Es decir, podremos llegar a un momento en el que dicen, pues no voy a pretender ir a 100 kilómetros, pero la movida es que si tengo que ir a 10, a lo mejor merece mucho más la pena utilizar una bicicleta y una termografía que un avión, ¿vale? Entonces, yo voy por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como bien decís, todavía necesito confirmar que los neumáticos de esa bicicleta no se pinchen cada 2x3, ¿vale? A lo mejor podemos tunear la bicicleta y ponerle un motor eléctrico, y a lo mejor en vez de 10 kilómetros llegamos a 20. Voy a tener que aprender a ir en bicicleta, porque si no nos vamos a dar una hostia que flipas, ¿vale? Porque evidentemente la bicicleta sola no necesita un tío que la conduzca y que sepa ir en bicicleta, ¿no? Entonces, todas esas metáforas me sirven un poco para ir al punto de eso. No pretendemos llegar a ciertos niveles de diagnóstico, a ciertos niveles de, ojalá, como el GPS, ¿no? O como otras técnicas que están más asentadas. Pero a lo que vengo a decir es que está confirmado que sirve y podemos ir a lugares, ¿no? Podemos medir cosas y podemos obtener resultados. Pero estoy totalmente de acuerdo con vosotros que tenemos que picar piedra y seguir investigando y no, ¿sabes? Y ese es mi gran dilema.
es, si fuese por mí, y yo se lo comentaba a Pedro y a Adri en muchas ocasiones, si fuese por mí yo me dedicaría únicamente a publicar cosas científicas. Quizá no tanto estudios, sino evidencia práctica. Pero evidentemente, teniendo la empresa, muchas veces te puede la urgencia de tener que sacar la empresa adelante. Pero yo sé que la empresa no va a tener futuro si gente como nosotros u otros grupos de investigación no sigue publicando. Y por eso, pues, ese tema de intentar dividirnos entre generar más evidencia, posicionar bien la tecnología para que cada vez se conozca más, no solo nosotros investiguemos y lleguemos el día de mañana a la presentación con Pedro y pues diga, venga, va, Pero tráetelo que vamos a probarlo, ¿no? Es un cambio rápido. A lo mejor de aquí a 2 años hay un grupo de investigación que le da por todo lo que vosotros sabéis, por así decirlo, habéis observado, lo pasan a un artículo con estadística y los que tienen mi pensamiento ya en 1 año o poco cambiamos totalmente de... Falta tiempo. A por la termografía saco y esa es Falta, pero yo quiero pensar que ese momento cada vez está más cercano. Para mí será el granito, el día que logre convencer a Pedro. Soy muy escéptico, pero... Pues entonces te digo una cosa, Isma, ya puedes cerrar el Zoom y te puedes ir a dormir. Porque no le convencemos nunca de nada. Bueno, para mí es un reto buenísimo. Así que ahí estaré. Si tienes un campo ahí de lechugas en Alemania, lo mejor es que te digo que es a cultivarlo, porque seguramente venga otra pandemia y tardarás antes en que te crezca que en convencerle. Si me viene alguien como tú, tan aséptico, que me dice lo que crees realmente las limitaciones, se lo compro con que me insista un poquito, sí que... No, pero es verdad que se agradece que una persona que vive de eso sea consciente de las limitaciones y las diga y las ponga sobre la mesa, porque valoran mucho más cuando te dice los pros. No sé. Te lo crees, evidentemente te lo crees. Y, por ejemplo, nosotros en la empresa eso lo tenemos clarísimo y es, a nivel comercial, los que vendemos o lo que presentamos tenemos un perfil técnico y no vendemos motos, ¿vale? Ahora también no te vamos a esconder que sirve, ¿vale? Y con esas limitaciones, pero es nuestra ideología o estrategia es esa, el hecho de ser sinceros o intentar serlo al máximo posible. Perfecto. Muy bien. Me lo apunto, te voy a ir presentando cada año, te voy a ir, oye Pedro, venga, vamos a reunirnos. Te voy a presentar actualizaciones, a ver qué. Hemos hablado en el último mes, sé que de aquí a 2 años va a salir mucha evidencia científica, así que no hace falta que me convenzas. Bueno, chicos, un abrazo muy fuerte a todos. Tim, ha sido un placer. Gracias por todo. Un abrazo. Chao, un placer. Chao. Chao a todos, chicos. Chao.